No, totalmente. Y ahorita mencionaron el caso de Tena, pero también, y yo no estoy en contra de que haya estas leyendas del fútbol mexicano y demás, pero ¿dónde está este famoso cambio generacional del que tanto nos quejamos, tanto en los jugadores de selección mexicana? ¿Dónde está este cambio generacional en los técnicos mexicanos? ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando, es que Bucetich, es que Miguel Herrera y demás? ¿Dónde está precisamente esta camada que ya tendría que haber dado ese estirón, este salto? Precisamente, y por eso le doy tanto crédito a técnicos como Efraín Juárez y como el Malayo, que tuvieron que salir para triunfar y para que eventualmente les dieran una oportunidad, ya ni, no digan en un Cruz Azul, en un Monterrey, en un América, sino en equipos de media tabla para abajo. No, y ahí está el caso también del Piti Altamirano, que intentó en el Herediano, que estaba haciendo bien las cosas allá en Costa Rica. Volvemos al caso de Gerardo Espinosa, que se tuvo que ir al Aucas otra vez para volver a ponerse en la vitrina del fútbol mexicano. Repetimos el caso de Efraín Juárez, que tuvo que ganar en Colombia para que alguien le diera la confianza en un equipo del fútbol mexicano, porque se había etiquetado solo como auxiliar en su experiencia tanto en Bélgica como en Estados Unidos. Entonces, hay nombres, hay entrenadores que han hecho bien las cosas, pero que se tienen que ir para tener una oportunidad. Entonces, ese es el gran problema. ¿Por qué en México no se las damos? ¿Por qué no se confía en estos entrenadores? Y al final de cuentas se les tiene la paciencia en un proyecto a largo plazo para tratar de hacer bien las cosas. Por ejemplo, hoy otro de los casos es el del Malayo, el de Benjamín Mora. Hoy tiene la oportunidad, sí, en Querétaro, pero hoy Querétaro es un desastre en todo el tema de que no sabe si va a seguir siendo de grupo caliente, si va a cambiar de dueño, si los jugadores que están se les van a quedar, porque si en caso de que se llegue a vender, se van a tener que ir varios jugadores. Ya se le fueron jugadores destacados como Preciado, que era de lo mejorcito que tenía, como Balanta, que también en algún momento había estado en el equipo de Querétaro. Entonces, es otra vez el tema de la materia prima que no exime al técnico, obviamente, pero que al final de cuentas, ¿con qué armas le das al mexicano para pelear, no? Ahora, no todo es culpa tampoco ni de los directivos, ni de la afición, ni de los medios, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de Benjamín Mora, al menos en su particular paso por Atlas, desde el momento en que regresó se le apodó el Malayo, ¿no? Entonces, imagínate a la hora que llegó y se presentó con los futbolistas, un plantel que ya venía a ser bicampeón, que tenía nombres como los de Julián Quiñones, Aldo Rocha, Camilo Vargas, Julio Furch. Pues obviamente también la percepción del jugador cambia, ¿no? No es lo mismo tener un Diego Coca que los tenía a raya, que esa es la realidad, a un Benjamín Mora que, por ejemplo, en algún momento algunos jugadores se llegaron a negar a jugar con él porque no lo hacía bajo la idea que ellos pensaban era el indicado lo como venía desarrollando, ¿no? Fue un problema que le sucedió en Honduras con Julián Quiñones. Eso es algo que también le pesó a Benjamín Mora, el manejo del vestidor, ¿no? El hecho de que ya venía estigmatizado como el malayo, que había jugadores que a la interna también el malayo y se referían a él como el malayo, y de alguna manera también provoca que el respeto del futbolista se vea de diferente manera, al técnico. Ahora, el aficionado atlista no tiene muy buen recuerdo de Benjamín Mora, ¿no? Se quedó clavado con aquella eliminación en cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Además de que en su primer torneo lo elimina el Guadalajara, que para el aficionado atlista el que te elimina Chivas es sinónimo de bye. Le pasó al profe Cruz, le pasó a Tomás Boy, le pasó a Benjamín Mora. Pero si uno lo analiza en frío, en su primer torneo en el fútbol mexicano, con ese Atlas, se metió a una liguilla y se metió a cuartos de final de CONCACAF. Para el segundo torneo iniciado se le va Julio Furch, se le va Julián Quiñones, aparte Ociel Herrera, y Sí, el te Atlas empieza a desarman. desarmarse. El equipo se mantenía entre los primeros 5 puestos de la clasificación. A partir de la segunda parte de la campaña se desploma Atlas y lo terminan corriendo. Entonces, esto es a lo que voy con los procesos, ¿no? Puedes hablar de que sí, que tenía un muy buen equipo en el primer torneo, para el segundo se lo desmantelan literalmente a días de arrancar el campeonato y se mantenía peleando el equipo, pero entre el ánimo del vestidor y que ya no era moralmente lo mismo de parte de la afición hacia el técnico, le terminan dando las gracias. Cosa que, por ejemplo, con Beñat San José, que fue su sucesor, no pasó. Lo aguantaron todo el año, le iban a aguantar uno más, pero Beñat dijo, no, ¿saben qué? Mejor yo me voy. Aquí yo ya no sigo y les dejó botado la chamba a un día de presentarse la pretemporada el torneo anterior, que es cuando llega Gonzalo Pineda. Pero a Por ver, mi querido dignidad, ¿no? Qué Beto, bueno eso que es falta de terminó. profesionalismo de los jugadores, por lo que me comentas, no puede llegar un técnico, sea mexicano, sea español, sea de donde quieras, y decir, pues no le voy a comprar el proyecto, no voy a jugar, no me voy a comprometer. A ver, Pero es te están No, pagando pero cuidado, la Mario, eso es nómina. algo normal. y Sí, pero pasa.
qué triste que sea normal la falta de profesionalismo de los jugadores. Y también, si le están desarmando el equipo, pues es porque no hay una sinergia positiva entre cuerpo técnico, los mismos jugadores y la directiva. Pero Pero, también, pongámonos en este contexto, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, el técnico mexicano puede imponer sus condiciones de yo necesito a este, no, refuerzos en tal y cual posición? No siempre se pueden dar ese lujo por el tipo de proyecto que suelen asumir. pero Totalmente, pero te doy un ejemplo, es lo que está haciendo Efraín Juárez actualmente en Pumas. Pero estamos hablando de Pumas, es un proyecto distinto a los Juárez, a los Querétaro, al mismo Atlas. Ve, ¿tú crees que Gonzalo Pineda, por ejemplo, está de acuerdo en que le vendan a Jeremy Márquez a 3 días de que arranque el campeonato? Claro que no, pero son equipos que lamentablemente dependen de las ventas de esos futbolistas y no tiene más que adaptarse a lo que le queda. Oye, el reemplazo de Jeremy Márquez, al menos hasta que lo confirme Atlas, será un futbolista canterano que América liberó hace 2 meses. O sea, Totalmente, pero no, en ese sentido hay que ser claros con la afición, si bien no les van a decir, a ver, somos un equipo mediocre de media tabla y vamos a jugar básicamente abajo con los equipos bajos de la tabla, pues no le vas a mentir a la afición tampoco. Creo que la afición, sobre todo una afición tan venerable como la del Atlas, pues se merece por lo menos la honestidad, ¿no? Por parte de los directivos, si bien no le vas a traer a Cristiano Ronaldo para que te rompa el mercado, pero sí traerle piezas importantes y tener, como ya lo mencioné, esta sinergia positiva con el cuerpo técnico del Gonzo. Pero Mario, ¿cómo le vas a traer jugadores que puedan ser más o menos buenos, por decirlo de esta manera, cuando hoy la directiva está más preocupada porque no vaya a pasar algo con su dueño o alguna otra situación, ¿no? Cuando tienen que atender aparte dos equipos, que ese es otro gran problema porque se intercambian jugadores y a veces cuando me conviene lo mando para acá y cuando me conviene lo mando para el otro lado. Ese es otro gran problema, al final de cuentas, para los armados de los equipos, en este caso, por ejemplo, de Orlegui y de Atlas en específico, que son del mismo dueño, ¿no?